Hace 99 años terminó la Guerra Cristera, que ocurrió entre 1926 y 1929, un periodo de intensas batallas entre fieles de la Iglesia Católica y el ejército mexicano. Los combates se desarrollaron en casi todo el país, aunque fueron particularmente intensos en la región central conocida como el Bajío. En la Cristiada, como también se le conoce, murieron más de 250,000 personas, según documentaron historiadores. Fue la tercera de las guerras en la historia de México, donde la religión y particularmente la Iglesia Católica tuvieron un papel relevante. Las otras dos fueron el proceso de independencia, iniciado en 1810 por el sacerdote Miguel Hidalgo, así como la Guerra de Reforma, o de los 3 años entre 1857 y 1861. En distintas formas, los procesos contribuyeron a la formación de lo que ahora es México, coinciden especialistas, sobre todo por el carácter laico del país. Pero, detrás de las 3 más recientes, la cristera es la que tiene más influencia, es la más sensible. En algunas regiones del país, y entre muchos católicos, existe la idea de que se trata de una herida no cerrada, pero otros creen que la prolongada batalla dejó una fuerte enseñanza a los mexicanos. La Iglesia y el Estado aprendieron la lección, dice a BBC Mundo Jean Mayer, maestro emérito del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas, el CIDE. La independencia. Cuando ocurre la Guerra de Independencia, al inicio del siglo XIX, en el Virreinato de la Nueva España se vivían casi 300 años del periodo conocido como la colonia. En el territorio de lo que hoy es México existía una creciente inconformidad entre los criollos, que eran la mayoría de la población en las grandes ciudades, hacia los españoles peninsulares, un ambiente que también prevalecía dentro de la Iglesia Católica. Recuerda el especialista en religiones Bernardo Barranco. La independencia se plantea como una gran lucha, pero al mismo tiempo también son luchas eclesiásticas, explica a BBC Mundo. Existía lo que se llamaba el bajo clero o un clero ilustrado frente a la hegemonía del clero imperial, casado con la corona española y que detentaba los receptores de la autoridad. El clero ilustrado eran sacerdotes con una educación adicional a la formación religiosa y que en esa época estaban influenciados por las iglesias de la Ilustración populares en Europa. Guerra de Reforma. A partir de 1855 se promulgó una serie de leyes conocidas como de Reforma, que fueron rechazadas por la Iglesia Católica. Las legislaciones establecían, por ejemplo, la obligación de vender todas las propiedades de la Iglesia, anulaban los tribunales especiales para militares y sacerdotes, y establecía la libertad de opinión y de imprenta. También se estableció la libertad de cultos y de educación, además de abolir la esclavitud en todo el país. En los hechos, implicó la separación de la Iglesia de las tareas del gobierno, pero lo que más causó inconformidad fue la obligación de vender sus propiedades. La Cristiada. Los primeros gobiernos tras la Revolución Mexicana de 1910-1915 aplicaron medidas severas para tratar de controlar el culto religioso en el país. El presidente de aquel entonces, Plutarco Elías Calles, por ejemplo, promulgó un decreto para obligar a todos los sacerdotes a registrarse ante la Secretaría de Gobernación para ejercer su ministerio. No era solo una acción administrativa, explica Jean Mayer, uno de los historiadores que más ha documentado este periodo. En 1925 el gobierno intentó fomentar una iglesia cismática, una iglesia católica, apostólica y mexicana cortando relaciones con el Vaticano, explica. La jerarquía católica trató de frenar en los tribunales el decreto presidencial, pero sin éxito. En 1926, cuando la ley empezó a aplicarse, la iglesia suspendió el culto público. En respuesta, las autoridades cerraron todos los templos con el argumento de hacer un inventario, pues legalmente los recintos son patrimonio nacional. En la última década, en 44% de los municipios del país se registró un descenso de la religión católica. Para ser precisos, fueron 1080 alcaldías donde los feligreses cambiaron de Dios o dejaron de creer en lo divino. La alcaldía que registró la mayor reducción porcentual de creyentes fue Puente de Ixtla, Morelos, donde los feligreses se redujeron un 41%.
En 2010 había 53,000 fieles y para 2020 la cifra se redujo a 29,000. Prácticamente ha sido como una alerta, ahora que se han dado los datos del INEGI. En primer lugar digo una alerta porque sí estamos preocupados, yo creo que en todo México. Sin embargo, también en nuestro estado, por supuesto que nos da una alerta en relación al número de los feligreses. Los números arrojan que en Puente de Ixtla el cristianismo creció 27% y actualmente existen más iglesias de esta religión que parroquias católicas, lo que refleja el claro declive de la iglesia que hoy encabeza el Papa Francisco. Nuestra religión católica podríamos incluso ubicarla que no es una religión de sentimientos, o sea, en el sentido de mover las emociones, manipulación a través de las emociones y demás. Yo creo que esta parte, alguna denominación religiosa pudiese ocupar mucho esa parte de los sentimientos, y cuando tenemos ahorita una vivencia de pandemia, la gente se pone en crisis, cuando pierdes un ser querido, cuando pierdes la salud, cuando todo esto, y si te manejan los sentimientos, pues claro que prontamente respondes. Y yo creo que mucho de eso sucede en el alejamiento de la Iglesia católica. Además de Morelos, otros municipios que experimentaron una alta reducción porcentual en el número de fieles católicos se ubican en Chiapas, Chihuahua y Veracruz. Un año y 2 meses estuvieron fuera de sus hogares porque, a decir del resto de la comunidad, cometían una falta: profesar una religión diferente. Son 28 personas entre niños, mujeres y adultos que retornaron a su comunidad Napité en San Cristóbal de las Casas. Debemos estar contentos con ellos. Estoy contento por el retorno de ellos. Son 5 familias que vivieron 14 meses fuera de su lugar de nacimiento en los Altos de Chiapas, solo por no practicar el catolicismo de acuerdo con los usos y costumbres. Ellos vienen con paz, quieren unirse a su comunidad, a su hogar, a su casa. Entonces, pues hagamos eso, una fiesta en nuestro corazón para que haya paz y para que haya armonía en esta comunidad. Tras intensas negociaciones lograron un acuerdo para que se les permitiera regresar a sus casas, aunque de momento se les impuso algunas condiciones. Al no permitirle que continúen con sus reuniones en su templo, sino que lo hagan en sus casas, ¿verdad? Y ya no se les permite construir templos allá. A decir de las iglesias cristianas y evangélicas, aún existen 130 personas desplazadas por conflictos religiosos que datan de varios años en diversos municipios de Chiapas. Pero dicen, este es un primer paso para evitar más expulsiones en las comunidades indígenas y garantizar así la libertad de culto que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De acuerdo al contexto antes mencionado, podemos dar cuenta de cómo a lo largo de los años en México ha habido una serie de conflictos religiosos en relación con la política desde que la Iglesia fungía como institución, quien decidía por las decisiones de la nación, hasta que el Estado le quitó ese privilegio. Además, con el pasar de los años, también la religión tuvo serios problemas en el país, cuando los políticos pretendían tener más visibilidad y que se les respetara su manera de pensar. Pese a todo lo anterior, pareciera ser que dichos conflictos seguirán a lo largo de la historia mexicana,
no solo depende de que un gobierno en curso ponga límites como leyes en este tipo de situaciones, también depende de grupos sociales que intervienen en todo esto y que hacen posible que esto siga vigente. Además, también depende del tipo de costumbres y la cultura con la que las nuevas generaciones sigan creciendo o estén siendo educadas.